del corazón hacia los órganos y sistemas. Y el último componente era la sangre, el elemento fluido que va a ser transportado y también recibiendo todos los elementos. Además, dentro del sistema linfático, que es un sistema, digamos, colateral al sistema sanguíneo, en relación a recibir o reclutar todo lo que corresponde a la parte del líquido extracelular para poder recolectarlo y llevarlo también al corazón, incorporarlo a nuestro volumen sanguíneo. De manera de mantener siempre vivo nuestro volumen. Muy bien, entonces, dentro de lo que son los vasos sanguíneos, habíamos presentado nosotros también que, al igual que los órganos y sistemas, pueden ser así de múltiples patologías, de las más conocidas, por ejemplo, la insuficiencia venosa periférica, las famosas varices, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver fundamentalmente con el componente venoso? Son dilataciones, digamos, de estos vasos sanguíneos, que perjudican no solamente la parte estética, sino fundamentalmente, y de la fisiológica, el retorno venoso al corazón. ¿Por qué? Porque vamos a ver nosotros que en el sistema circulatorio las arterias son las encargadas de llevar la sangre con todos los aportes nutricionales, con el oxígeno a nuestros órganos y sistemas. Pero tiene que haber el retorno de la sangre. Una vez que ya no tiene nutrientes, una vez que está desoxigenada y cargada de dióxido de carbono, tiene que regresar al corazón. Y los elementos que la van a incorporar, digamos, a nuestro sistema circulatorio vienen a ser las venas. Estas venas entonces son importantes en lo que corresponde a manejar volumen de sangre. Las arterias manejan presiones de sangre, las venas manejan volúmenes de sangre. Entonces, cuando las paredes de estas venas se tornan insuficientes, las válvulas que tienen se tornan insuficientes, comienza a aparecer eso. Se almacena, se acumula la sangre, no hay un buen retorno de la sangre al corazón y aparecen estas estructuras que pueden ser en primer lugar tipo arañas, las famosas telangiectasias, y después se tornan ya estructuras tortuosas, sáculos, incluso pueden ulcerarse o romperse. Otro vaso sanguíneo de importancia que puede verse afectado por una patología son las propias arterias. Y las arterias se van a ver, digamos, alteradas por un fenómeno bastante conocido, la formación de ateromas, la aterosclerosis. ¿De acuerdo? Es el depósito de sustancias inflamatorias, típicamente a nivel de lo que es el subendotelio, provocando que la luz del vaso sanguíneo comience a disminuir su calidad. Si disminuye, pues tú cerraras una manguera, sale menos agua, ¿sí? Entonces hay menor aporte de sangre hacia los órganos. Eso es lo que va a generar una hipoxia en estos órganos, que esta hipoxia puede llegar a generar dependiendo del grado de obstrucción un infarto. Entonces, todo lo que se obstruye a partir de la obstrucción en adelante no va a recibir irrigación sanguínea, va a llevar al infarto. Y el infarto va a generar remodelación del tejido, no se va a recuperar. Los miocardiocitos, específicamente si hablamos del corazón, no se van a regenerar, van a morir, van a ser reemplazados por fibrosis, tejido de reparación. Entonces el corazón va a dejar de funcionar como debería funcionar. Y así los infartos pueden producirse no solamente en el corazón, infarto cerebral, infarto pulmonar, pulmonía, infarto renal, todos nuestros órganos, a donde llevan las arterias, la sangre, pueden sufrir un infarto intestinal, por ejemplo. Muy bien, entonces, el sistema circulatorio está formado por dos elementos fundamentales, el vascular sanguíneo y el vascular linfático. Vascular porque son vasos, sanguíneo porque trasladan sangre, linfático porque traslada linfa. En el sistema vascular sanguíneo tenemos el corazón, que ya dijimos nosotros que era un vaso sanguíneo modificado, y el resto de vasos sanguíneos, arterias, capilares y venas. Todos los vasos sanguíneos tienen tres capas. Todos los vasos sanguíneos tienen tres capas. La túnica íntima o la túnica interna, la túnica media y la túnica adventicia o túnica externa. Todos los vasos sanguíneos tienen estas capas. Algunos, lógicamente, tendrán más componentes, menos componentes, cambiarán y después, conforme vayamos viendo el desarrollo de los vasos sanguíneos, comenzarán incluso a desaparecer, entre comillas, algunas de las capas por la funcionalidad. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, son las arterias en las cuales vamos a tener una túnica interna o una túnica íntima representadas por un epitelio simple plano llamado
endotelio, que ya lo revisamos en el corazón también, ¿se acuerdan? El endocardio tenía su endotelio. Y este endotelio, al ser un epitelio, tiene tejido celular subcutáneo subyacente, pequeña cantidad, pero tiene, ¿de acuerdo? Luego viene la túnica media, que puede estar representada, dependiendo del tipo de arteria, por elementos musculares o elementos elásticos. Ya veremos la diferenciación de cada una de ellas. Y después tenemos nosotros la túnica adventicia, que en aquellas arterias, en los vasos sanguíneos grandes, también las venas, lógicamente, van a tener la presencia de algunos pequeños vasos sanguíneos que van a nutrir a las arterias grandes. ¿Sí? Porque si tenemos una arteria gruesa, con varias capas, entonces la nutrición no va a ser a través de la ósmosis, no es sencillo. Tiene que haber vasos sanguíneos propios que lleguen y nutran estas arterias de gran y mediano calibre fundamentalmente. Es la famosa vasa vasosa. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En la adventicia. Igual pueden tener también algunos filetes nerviosos, nervi vasorum, nervios de los vasos sanguíneos, vasa vasorum, vasos de los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a revisar. Vamos a tener nosotros una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa. Una túnica íntima en la cual veremos el endotelio y algunos otros elementos que iremos diferenciando entre los tipos de arterias. El elemento más grueso, la túnica media, con predominancia de la parte muscular o elástica, ya veremos también eso. Y la adventicia, que es el tejido conectivo, el fibroblasto, el tejido conectivo, elástico y presencia de vasos sanguíneos y filetes nerviosos. Vasa vasorum, nervio vasorum. Muy bien, entonces aquí vemos algo un poquito más específico. La túnica íntima, caracterizada por la presencia del epitelio simple plano y el endotelio, para pequeña cantidad de tejido subendotelial, una lámina elástica interna, la cara que está acentuada, que puede tener, sí, moradita, negrita, esta de acá, lámina elástica interna, que tiene algunas fenestraciones o entraditas, por decirlo de alguna manera, es ondeada, ya veremos por qué. Luego la túnica media, que suele ser la más ancha, el mayor componente, una túnica elástica externa, que también veremos dónde es más predominante, y por último la adventicia. Esto es una estructura vascular predominante, miren ustedes, esto es la luz, por aquí vienen los elementos que forman de la sangre, esto lo tenemos ahí marcado, ondeado, que es la lámina elástica interna. ¿Ya? Acá no se ve bien, pero deberíamos tener por encima de esa lámina elástica interna lo que es el endotelio y el tejido conectivo subendotelio. En este tamaño no se ve la lámina elástica interna, tenemos la túnica media, la lámina elástica externa y la adventicia. Acá se ve con mayor realce algunas fenestraciones que yo les mencionaba. ¿No? Acá se ve el endotelio. ¿Sí? Estas son las células endoteliales, son células planas, es un epitelio simple plano y el tejido subendotelial. Por debajo de esto tenemos la lámina elástica interna, ¿sí? Que tiene agujeros, por decirlo de alguna manera, son las fenestraciones. Y como vemos, está como corrugada, ¿no? Está corrugadita. Es por la propiedad elástica, fundamentalmente. ¿Ustedes han jugado con un elástico? Un pedacito, lo suelta, listo. ¿En qué consiste la propiedad de elasticidad? En la capacidad que tiene el cuerpo para deformarse por acción de una fuerza, pero que al cese de la fuerza recupera su estabilidad. Esa es la propiedad. Y por eso es que las arterias predominantemente tienen esta propiedad. Porque las arterias van a recibir la sangre que bombea el corazón. ¿Sí? Van a recibir, se estiran. Pasa la sangre, vuelve a su estado normal. Por eso tiene elementos elásticos de su conformación. Fundamentalmente las arterias elásticas, que son las más próximas al corazón. Es decir, la arteria aorta y sus principales ramificaciones. Después las arterias de mediano calibre, que son las distributivas, vendrán a ser las arterias musculares. Ya lo veremos eso. Bien, acá hacia la adventicia tenemos el nervio vasorum y la vasa vasorum. En esto le tenemos acá la luz, la túnica interna, la túnica media, la lámina externa y la adventicia.
Nuevamente, para ver una diferencia estructural entre lo que es una arteria y una vena, las capas son las mismas. Lo que sucede es que, por lo general, las venas suelen ser de una manera, tienen una forma más irregular que las arterias. Las arterias mantienen esa estructura cilíndrica fundamentalmente. Vamos a sacar unos fibros nerviosos, tejido adiposo, fibroelástico, etc. Entonces, ¿cómo vamos a calificar nosotros las arterias o los vasos arteriales? ¿De acuerdo? Primero, como ustedes pueden apreciar, el diámetro es diferente. ¿Sí? Más grandes y más pequeñas. Las más grandes son las que nacen del corazón, son las arterias principales, arterias de gran calibre, también llamadas arterias elásticas o de conducción. Cualquiera de esos tres nombres da igual, quieren decir lo mismo, reconocen a la misma estructura. ¿De acuerdo? En los exámenes, cualquiera de estos nombres es apropiado. Entonces, ¿qué lo podemos sacar? Las mismas capas. Lo que vamos a ver es la cantidad de sus componentes. Miren acá, es una arteria de gran calibre. Gran calibre, las de mayor diámetro, las que llevan mayor cantidad de sangre, flujo sanguíneo. Tenemos la túnica íntima, representada por el epitelio cicatrano, el endotelio y el tejido subendotelial. Luego tendremos lo que corresponde a la túnica media, con la presencia de gran cantidad de componentes de fibras elásticas. ¿Hay células musculares lisas? Sí, hay células musculares lisas, pero el componente de fibras elásticas es predominante. ¿Por qué? Por lo que ya les mencioné, están recibiendo la sangre con mucha fuerza, con mucha presión que viene del corazón. Tienen que estirarse. Si estas vasos sanguíneos no tuvieran esa cantidad de fibras elásticas, se desgarraría la salud, se desgarraría y no podría ser, no sería posible la vida. Por eso es que están adaptadas a esa manera. Y después tenemos lo que es la epifisia, la túnica externa, ¿no? Está representada lógicamente por el tejido conectivo y la presencia del pasavasomo. Luego pasamos a las arterias de calibre medio, también conocidas como musculares o de distribución. Son las que finalmente llegan a todos nuestros órganos, a todos los sistemas. Va a estar conformada por las mismas tres capas, pero miren ustedes, el tejido celular subendotelial, el tejido conectivo subendotelial es un poquito más ancho, más amplio. Se encuentra aquí la túnica elástica interna, que es muy intensa, se nota bastante. No es que aquí no haya, pero aquí se nota muy bien. Y eso es algo característico de las arterias musculares. La túnica elástica, la lámina elástica interna se nota muy bien. ¿De acuerdo? Luego viene la túnica media, en donde el componente fundamental es el músculo liso. Gran cantidad de músculo liso organizado lógicamente de manera funcional. ¿Hay fibras elásticas? Claro que sí, pero no son predominantes, como acá. Como decir, se invierte la situación. Acá más elástico, acá más músculo liso. Pero hay de los dos, ¿de acuerdo? Hay de los dos. Luego, igual la túnica externa viene a ser los mismos componentes, entonces el vasavasorum, nervio vasorum. Las arteriolas, miren ustedes, la túnica íntima. ¿Hay endotelio? Sí, pero hay menor cantidad de células endoteliales, lógicamente por el tamaño es más reducido y hay menor cantidad. Las células son un poquito más altitas, su núcleo comienza a verse un poquito más, no son tan planas, son planas, pero no tan planas. Luego, tenemos la elástica interna, la presencia de células musculares lisas, pero como vemos, están más dispersas, no hay mucha cantidad, no hay tan gran cantidad tampoco de elementos concéntricos, digamos, no hay muchas capas de músculos. Y la túnica externa comienza ya, digamos, a mezclarse con lo que es el tejido conectivo que rodea los vasos sanguíneos. Cada vez va a ser menos visible, menos específico. Tanto así que los capilares ya parecen que no tuvieran. ¿Ya? Pero vamos a ver eso después.
Muy bien, ahí tenemos entonces la diferenciación entre arterias de gran calibre, elásticas o de conducción, con las arterias de mediano calibre, musculares o de distribución, y las arteriales. Bueno, todavía no llegamos a capilar, estamos en arteriales. Vamos a ver una por una. Las arterias elásticas, su función es estabilizar el flujo sanguíneo, reciben la sangre del corazón, comprenden la aorta y sus principales ramas, las ramificaciones, tienen un color amarillento, lo que yo les decía en la teoría, ¿no? ¿De qué color ven ustedes en su libro las arterias y las venas? Rojo y azul, ¿no? Mentiras, en las grandes mentiras. Los vasos sanguíneos son amarillentos, o quizás, básicamente, ¿por qué? Por la presencia de elastina dentro del componente. La íntima es más gruesa que la íntima de una arteria muscular por la gran cantidad de fibras elásticas. La lámina elástica interna es difícil de diferenciar del subendotelio. Justamente ¿por qué? Porque estamos diciendo que la túnica íntima tiene gran cantidad de fibras elásticas. Y como la lámina elástica interna es básicamente elástica, entonces no se va a poder diferenciar mucho. Por eso es que no se aprecia la lámina elástica interna, no es muy notorio en las arterias elásticas, como si va a ser en las arterias musculares. No se ve mucho, ¿no? Se mezcla entre ellas. Lógicamente aquí tenemos ya la túnica media, el componente de músculo liso, pero predominantemente fibras elásticas, y después viene la plástica. Miren ustedes, con una punción, como se ven acá, los elementos de las fibras elásticas, que de repente si lo aumentamos un poquito, ya en su casa aumentan el tamaño de estas estructuras negritas que están pintadas con fibras elásticas, y van a ver ustedes que tiene esta forma. Es un electrocardiograma o un encefalograma. ¿Por qué? Porque están en una especie de espera de dilatarse o de contraerse. Es una fibra elástica. ¿Sí? Las fibras elásticas no son lineales, tienen que estar justamente en esta posición para poder estirarse y regresar a su estado normal. Lo mismo tiene la aorta, gran cantidad de componente elástico que se pinta acá, fibras elásticas, el endotelio y aquí lo que es la túnica externa con la base vasorum. Mediano calibre, musculares o de distribución, tienen acá la túnica íntima, representada por el endotelio y tejido subendotelial, y vemos la lámina elástica interna, bien pronunciada. Bien pronunciada. Eso para nosotros debe ser suficiente para poder decir, esto es arteria elástica, esto es arteria muscular. En arteria muscular tenemos nosotros la presencia de una bien definida lámina elástica interna. La túnica media, lógicamente, será mayor componente muscular, luego tenemos la lámina elástica externa, y por último la túnica externa o abdominal. Muscular, fibras musculares lisas, predominantemente, no esencialmente, la capa subendotelial es más gruesa que las anteriores, la lámina elástica interna es prominente, muy notoria, fenestrada. Dice, la túnica media puede tener hasta 40 capas de fibras musculares, de células musculares, entremezcladas con fibras elásticas, fibras reticulares y proteómica. Entonces, pregunta, en la túnica media de una arteria muscular, ¿qué elementos lo pueden conformar? Fibras musculares, fibras elásticas, reticulares y proteomecanos. Todos. ¿Recuerdan? Bien, aquí tenemos más ejemplos. Miren ustedes, la lámina elástica está bien determinada, bien definida. Arteria muscular. Igual que ya no les preocupa. Acá ven ustedes la lámina elástica. Sí, ¿qué es? Para pasar, si no, no pasa nada. Había un grupo después de la sección B. Nosotros creamos nuestras notas. Nuevamente, ven la lámina elástica. Voy a hacer una lista para que me dejen pasar, porque si no, no íbamos a pasar. Acá la lámina elástica externa. No sé si está. Y la resistencia externa con la famosa masa vasorum. La arteria muscular, miren ustedes, la lámina elástica, esta es la lámina elástica interna, y tengo el endotelio, tejido subendotelial, túnica media, componente muscular,
Miren ustedes, acá también estoy utilizando una coloración para poder pintar las fibras elásticas. ¿Qué estoy corroborando con eso? Que una túnica media de una arteria muscular también tiene fibras elásticas. ¿Sí? Acá está, con negrito fibras elásticas. ¿Se acuerdan ustedes de la arteria elástica? Miren, aquí hay gran cantidad de fibras elásticas y hay células musculares, pero predominio de fibras elásticas, arteria elástica. Acá, túnica media, gran componente de células musculares lisas y presencia también de fibras elásticas. Mucho menos que la anterior, ¿verdad? Pero hay o no hay. Sí, hay. Comparación entonces entre una arteria elástica y una arteria muscular. Miren, ¿se aprecia la lámina elástica interna? No. ¿Por qué? Porque el tejido subendotelial tiene muchas fibras elásticas. Por eso es que no se aprecia muy bien. Acá, perfecto. Bien definido la lámina elástica interna. Componente muscular, músculo liso, componente predominante, fibras elásticas. Hasta. Incluso miren, la lámina elástica externa es muy prominente también de las arterias musculares. Igual, lo mismo, lo que es la ligación. Esto es la luz, única íntima, capa media y la externa. Es donde encontramos un filete nervioso porque transversal y nervio vasoso. Pasa vasoso. Lo mismo, la arteria muscular, porque estoy viendo muy bien la lámina elástica interna. Arteriola, aquí comenzamos ya a cambiar, las arteriolas un poquito más amplias, un poquito más pequeñas, arteria muscular pequeña. Tenemos nuevamente el endotelio, pero ustedes ya ven, el núcleo es bastante redondito, comienzan a ser células un poquito más altas, y conforme vayamos nosotros reduciendo el calibre de los vasos sanguíneos, el núcleo se hace más notorio y se dispara hacia lo que es la longitudinal, se hace más notorio. Eso es una característica que vamos a precisar. Luego tenemos que el componente subendotelial casi no existe, pero el componente de la túnica media es todavía prominente, pero en menor cantidad de capas. ¿No? Pueden haber 3, 4 capas, tienen muchas capas, comienzan a disminuir. Y después la lenticia túnica externa se comienza ya a mezclar con el tejido conectivo de alrededor, con lo que está circundando a todos los vasos sanguíneos. Un poquito para que ustedes puedan leer también, presencia de nerviosos. Comparación. Bueno, esto no tiene nada que ver con vasos sanguíneos, es un conducto secretorio. Miren ustedes, es un epitelio estratificado de tipo público, y eso sí sería una arteria muscular pequeña. El endotelio, casi un tejido subendotelial, el componente muscular y la túnica externa también se mezcla con el endotelio. Arteriola, estamos viendo estructuras un poco más pequeñas todavía. El endotelio, miren ustedes, se nota un poco más las células. Capas musculares, hay cada vez menos, 2 capas del tejido muscular liso, no más, y las lenticias comienzan a ser mucho más delgadas, ¿no? Esto es tejido adiposo que hay alrededor. La arteriola, miren ustedes, los núcleos de las células endoteliales más prominentes hacia la luz, 1 o 2 capas de músculo liso, y el tejido conectivo casi se mezcla con el que es la lenticia, casi ni se puede presentar. También, miren ustedes, estos son eritrocitos que están dejando por este vaso sanguíneo. Esto es el endotelio, fibras musculares lisas, 1 o 2 capas nada más, y el tejido conectivo que tiende a desaparecer, va mezclándose con el tejido conectivo que está alrededor. Las arteriolas, miren ustedes, 1 o 2 capas de fibras musculares lisas, además del endotelio, no hay más. El endotelio, arteria bien definido. Este es un vaso linfático porque ya vamos a ver después el vaso linfático lo que tiene es una capa externa incompleta. ¿Por qué? Porque su función es recibir, sirve de drenaje. ¿Y cómo es
el sistema de alcantarillado de una urbanización, así es el sistema linfático. Absorbe el exceso de líquido que hay en el intersticio, no el que está dentro de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, nuestro sistema circulatorio es un sistema cerrado. Esto es del extracelular, del intersticio. De ahí absorbe el agua, que por eso es que puede penetrar a los vasos linfáticos y ser trasladados recogidos hacia el corazón. Pero la arteriola, el endotelio, la capa muscular y la túnica externa casi poco visible. Está puesto de alguna línea, porque no es la irregularidad, es un endotelio nada más. Endotelio y está su componente muscular. Linfático, vérula y arteriola. Características completamente distintas. El linfático podría parecerse una vérula, sí, pero lo característico es que es incompleto la estructura externa. Capilares es una estructura mucho más sencilla todavía, está formado por qué? Básicamente un endotelio. Un endotelio simple, plano de células, nada más. ¿No? Y después tendremos nosotros células que están alrededor de este endotelio llamadas pericidas. Células que están alrededor de las células endoteliales, que va a servir mucho para lo que es el propio mantenimiento de estas células endoteliales. Compuesta por una capa de células, su diámetro es 1,7 micras, por lo que favorece el pasaje de un linfocito, básicamente un filamento, ¿no? La pared capilar está formada por una a tres células nada más, reposa sobre una glándula basal, fabricada por las mismas células endoteliales, el fisiológico. Ya no hay el resto de elementos, no tienes componente muscular, no tienes componente elástico, no tienes túnica externa, todo está mezclado ya con lo que era el tejido conectivo circular. Generalmente su núcleo se proyecta hacia la región capilar, no podemos ver, es una glándula y una escápula secundaria. Aquí la india del trocito. El epitelio simple plano como podemos ver acá. Entonces el epitelio simple plano es la luz por donde van los vasos sanguíneos, por donde van los eritrocitos. Aquí tengo otro segmento y aquí otro lado. Tan sencilla. Un capilar es endotelio con algunos pelicitos alrededor. Estos son los pelicitos. Tienen la manera de tentáculos que abrazan a estas células endoteliales. Y alrededor no hay casi nada, no tiene conectivo que se mezcla con lo que está alrededor. Hay tres tipos de capilares, y esto es muy importante porque lo vamos a encontrar en diferentes órganos, en diferentes sistemas. Capilar continuo o somático, en el cual el endotelio no tiene ninguna apertura y tampoco su membrana basal, son íntegros. Por eso se le dice continuo. No hay ninguna abertura, ninguna comunicación. ¿Dónde lo encontramos? En el tejido muscular, nervioso, tejido conectivo, a nivel del tejido cerebral también. Después tenemos los capilares fenestrados, conocidos también como capilares viscerales. Fenestrado porque el endotelio va a tener perforaciones o fenestras, que son bastante pequeñas de diámetro. Entonces esto va a permitir un poco más el intercambio de algunos elementos, ¿de acuerdo? Y por último el capilar de tipo sinusoidal, que como ven ustedes, tanto el endotelio como su lámina basal tienen perforaciones completas. Por aquí es más fácil intercambiar no solamente moléculas grandes, sino incluso células. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo encontramos? En la médula ósea, hígado, vaso, ganglios linfáticos y algunas glándulas endógenas. Vamos a las venas ahora. Como hemos dicho, las venas usualmente son más deformadas que las arterias. Las arterias conservan un poco su estructura circular, las venas. La vena grande, como las arterias brachiocefálicas, por ejemplo, tiene paredes más delgadas que las arterias con menos capas menos diferenciadas. La túnica íntima es una capa interna compuesta de endotelio nuevamente y una capa delgada de fibrillas de colágeno. La túnica media es una capa intermedia de solo unas pocas capas de esa otra capa de células musculares lisas, y la túnica adventicia, la túnica externa, tejido conectivo irregular, de tipo denso, que contiene principalmente disposiciones longitudinales o espirales de músculo liso, puede haber músculo liso también en la capa adventicia,
La túnica adventicia, en el caso de estas venas, es la más gruesa de las tres capas, ¿no? A diferencia de las arterias. Para las arterias es más importante la túnica media. ¿Existe basado solo? Sí. Necesita también el grandes vasos sanguíneos nutrirse, ¿no? Estas son algunas estructuras ganglionarias, que tienen grandes y pequeñitos que hay por acá, en el tejido celular conectivo, fibra de pozo. Aquí tenemos una arteriola, una arteria, perdón, de pequeño calibre, y aquí una arteria. ¿Qué estructura va a comenzar a aparecer en las venas que no tienen las arterias? Las arterias, para poder cumplir su función, es muy importante su pared, esencialmente su pared media, únicamente. Para las venas hay una importante estructura llamada válvulas. Estas válvulas están dentro de las venas. ¿Y para qué sirven? Para impedir el retorno de la sangre y que sigan un solo camino hacia el corazón, de retorno hacia el corazón. Entonces, las válvulas están fijadas en lo que es la túnica íntima, la pared interna, de esta manera, hacia arriba de la válvula. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que dirigirse al corazón, ¿no? Tiene que subir. Entonces, ¿qué comportamiento es muy importante entre el componente del músculo esquelético y las venas? El componente muscular de las venas es ínfimo. Dicho que el máximo puede tener las más grandes 8 capas, mientras que las arterias tienen hasta 40 capas. Pues esa es la diferencia. Las venas no se contraen, por eso no manejan presiones, manejan volúmenes de sangre. La sangre se puede acumular en las venas. Para que esto pueda cumplir con la función de retorno venoso, tienen esas válvulas. Entonces, los músculos que se encuentran alrededor, los músculos esqueléticos alrededor, por ejemplo, mis pantorrillas, ¿no? Mis femorales, músculos, ¿cómo se llama? Cuadríceps, todo, músculos grandes. ¿Qué es lo que hacen? Cuando se contraen, generan presión externa que ayuda a las venas a que la sangre retorne al corazón. Por eso es que donde se forman mayormente las varices, pantorrilla, claras de los muslos, ¿no? Para posteriores, claras del muslo, ahí se forman. Entonces, el músculo esquelético se contrae, genera presión en los vasos sanguíneos venosos y las válvulas se aperturan. La sangre, con la contracción externa, sube, pero el músculo se contrae y se relaja un poco. Entonces se relaja y la sangre ya no va a ser impulsada, se tendría que caer de nuevo. Para eso están las válvulas. Se contrae nuevamente, sube. Se contrae. Así. Se contrae, así. Por eso, cuando una persona tiene insuficiencia venosa periférica, una de las recomendaciones básicas, fundamentales para el tratamiento no farmacológico, no quirúrgico, sino el tratamiento médico, es el cambio de estilo de vida, es cuando pueda reposar, que pueda reposar, repose con la pierna elevada, para que por gravedad pueda reformar. Lo otro, hágase masaje, pero no masaje, entonces un masaje de sexo. Con eso que estás haciendo, subiendo y bajando, los masajes son ascendentes. Hay medias elásticas. A una persona con marzo no le vas a decir, señor, mete sus aguas en agua caliente. ¿Qué es el agua caliente? El agua. No hielo tampoco. Cosas bastante sencillas. Pero bueno, tenemos acá la presencia de las válvulas. Estas válvulas, ¿qué dicen? Bueno, la mayoría son de pequeño y mediano diámetro, su tamaño oscila entre 1 y 9 milímetros. La íntima presenta una capa subendotelial fina, que puede estar ausente, y presenta válvulas en su interior. Estas válvulas son pliegues de qué capa? De la capa íntima, de la túnica íntima. Son pliegues nada más, es decir, están formados por endotelio y escaso tejido subendotelio. ¿De acuerdo? Fibras musculares lisas, fibras musculares, fibras elásticas también, y la túnica media. Pero no hay
que es el pulgar muscular o célula muscular. La adventicia es la que está más desarrollada en el corazón. Miren ustedes, esta es la pared de una vena y aquí tenemos la producción de la túnica íntima llamadas válvulas. Estas son las válvulas. Es un simple endotelio, un escaso tejido subendotelio. Y van de pared a pared. Nuevamente, una vena, esta es la túnica media y esta es la túnica íntima. Miren ustedes, una capa de células interplanas. Anterior y la otra. Nuevamente, miren ustedes, esta es una vena y aquí tenemos su válvula. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Corte transversal y un cordón umbilical. Corte en el cual tenemos 2 y 1. Estas dos son. ¿Cuál es la disposición en un cordón umbilical? En biología, 1. Segunda semana. Es al revés. Dos anteriores. Es al revés, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Y el resto qué es? ¿Y el resto qué es? Correcto, arterias y venas. ¿Y el resto qué es? Gelatina lenguaje. Esta es la famosa gelatina del cuerpo. Por lo umbilical, muy bien, linfáticos. Es como decir un sistema, como yo le decía, colateral, ¿no? La mayor importancia se la damos al sistema circulatorio, a las arterias, las venas y los capilares sanguíneos, pero el sistema vascular linfático también es de suma importancia. ¿Por qué? Porque va a recoger el resto del líquido faltante de la sangre, es decir, aquel líquido que está fuera de los vasos sanguíneos, ¿sí? En el intersticio, entre los vasos, entre los tejidos. Ese líquido es el que se va a drenar, es el que se va a drenar, se va a recolectar y va a ser llevado, trasladado a través de los vasos linfáticos hacia el corazón, para el volumen en general se reconstituye, ¿de acuerdo? Porque es producto, ese líquido que está en el intersticio, es producto del metabolismo celular, de todo ello, ¿no? Muy bien, devuelve el líquido extracelular a la sangre, este líquido obviamente se llama linfa, circula solamente en una dirección hacia el corazón, no es que el corazón distribuye el linfano, al corazón llega la linfa. Del corazón solamente sale sangre. Los vasos linfáticos tienen una capa de células endoteliales, clásico, y una lámina basal incompleta. Por eso, debido a lo que es su lámina basal incompleta, es que por ahí puede drenar y captar el líquido del extracelular. No necesita un motor, no hay un corazón linfático, ¿sí? Solamente drenaje nada más y el uso de válvulas. No tiene un corazón que esté presionando y llorando, no. Solamente su estructura histológica, que es un endotelio y una lámina basal incompleta, permite que el líquido pueda llegar hacia los vasos linfáticos. Se mantienen abiertos a través de múltiples microfibrillas elásticas, las cuales se anclan en el tejido conjuntivo que se encuentra alrededor. En verdad es una estructura bastante sencilla. Ustedes, un endotelio con tejido conjuntivo alrededor y la presencia de válvulas. Estas son válvulas, ¿no? Así como las venas tienen válvulas, los linfáticos también tienen válvulas. ¿Por qué? Porque no tienen un componente muscular, tampoco que sea predominante. De hecho, los vasos linfáticos pequeños no tienen músculo, solamente el conducto torácico
tiene que valerse de qué? De lo que es alrededor. Las miofibrillas, como dicen que están ahí cerca, metidas en el tejido conectivo. Y también, al igual que las venas, de la contracción muscular esquelética. Convergen gradualmente a través de dos estructuras, el conducto torácico y el conducto linfático. Cada una de ellas tiene una región. Pero no salieron muy claras, creo que ya se me Finalmente, tomó nos van a fotos. drenar hacia lo que es los musculares, por ejemplo, en el caso del conducto derecho, y a la vena subclavia izquierda del conducto torácico. Esos son los lugares de drenaje final. Miren ustedes, su estructura es bastante sencilla, con un endotelio, un pequeño sitio plano, con tejido subendotelial únicamente, en donde encontraremos las miofibrillas y luego tenemos las válvulas, que también es una proyección del endotelio, un epitelio subcutáneo. Nada más. Ahora, ¿qué otra estructura tenemos nosotros que lo vamos a ver después cuando veamos linfático? Tenemos nosotros estas estructuras que se llaman ganglios, ¿sí? Son componentes del sistema linfático. Son estructuras que aparecen grandes, que pueden ser del tamaño de una naranjita, de un grano de arroz, que algunos son imperceptibles, pero que aumentan su tamaño cuando tenemos una respuesta a una congesta parasitaria o incluso a afecciones patológicas como la malformación congénita. Y esa es su importancia, porque al ser una estación por donde van a ingresar y salir los vasos linfáticos, aquí va a llegar de todo. Es como el sistema, como decía yo, el sistema de drenaje de un pueblo, de una ciudad. Ahí va todo. Cosas buenas, cosas malas. Entonces, van células, como digo, incluso tumorales, cancerígenas, porque es una forma en la cual el cáncer se disemina. La diseminación, la metástasis, a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos también. Pues aquí podemos encontrar nosotros todo el organismo, virus, bacterias, células, parásitos, todo lo podemos encontrar. Miren ustedes, esta es la válvula de un vaso linfático. El vaso linfático es solamente endotelio más tejido conectivo subendotelial y naturalmente las miofibrillas. Nada más, no tiene nada más. La lámina basal de este tejido subendotelial, el tejido del endotelio, es incompleta. Eso es importante. La lámina basal de los vasos linfáticos son incompletos. De manera que por ahí permite el ingreso de todo el líquido intersticial. ¿Sí? Hay un vaso linfático bastante sencillo, endotelio, un tejido alrededor, pero estamos hablando de una alveola, tenemos aquí el endotelio, una o dos capas de fibras musculares lisas y un tejido conectivo alrededor que casi desaparece y se mezcla con el alrededor. Linfático y respiratorio. Linfático y respiratorio. Esto es la vena es fácil porque tiene hidrocitos igual. El linfático no, no vamos a meter acá hidrocitos. Este es el conducto torácico, la parte de la túnica íntima es la misma, es un endotelio, pero aquí sí tenemos componentes musculares. El conducto torácico es el conducto linfático mayor que tenemos nosotros. La estructura es similar a la de las venas, con una capa media reforzada por músculo liso, con fibras de inducción longitudinal y subcutánea. Está poco desarrollada, la deficiencia en los vasos linfáticos y tiene también vaso vasomotor, pero solamente en los de gran cantidad, conducto torácico. En conclusión, jóvenes, los vasos sanguíneos tienen tres capas histológicas, al igual que el corazón, acuérdense, túnica íntima, túnica media y túnica venas. La íntima tiene una cubierta de tejido cercano, llamado endotelio, y sus células son células endoteliales. La túnica media, compuesta por qué? Fibras de músculo liso, también habrá fibras elásticas y otros componentes más, de musculares, de comunicados y todo eso, pero tendrán predominancia dependiendo del tipo de las sanguíneas. En las arterias elásticas, mayor componente de fibras elásticas, en las arterias
musculares o de mediano calibre, mayor componente muscular. Los capilares formados por endotelio y la capa de células prosenduales, que son los penicitos, y las venas y los vasos linfáticos, la característica de ellos es que tienen válvulas. ¿Sí? Válvulas que son básicamente una proyección de la túnica íntima del endotelio con escaso contenido conectivo subyacente y sirve para qué? Para evitar el retorno, ¿no?, de la sangre, tanto de las venas como de los sangre. Es decir, que no progrese la sangre en su llegada hacia el corazón. ¿Preguntas, colegas?